Ok. Ya estamos grabando. Entonces, ok. Esa parte que decía ahorita Pati en la oración me encantó y es muy cierta, ¿verdad? Cómo disfrutamos de que se nos van abriendo como velos, ¿no? Que vamos entrando, pero eso me encanta porque me hace sentir como que vamos así como iba el pueblo cuando iban al templo, ¿verdad? Entraban por el patio, cruzaban hacia el atrio, ¿verdad? Cruzaban hacia el santo y hasta que entraban al santísimo, ¿no? Solo los sacerdotes, claro. Pero si nos acordamos cómo era el tabernáculo, pues era así, eran carpas, ¿no? Y si leemos cómo era el diseño del tabernáculo, habla de qué tipo de telas y pieles y los colores y es algo maravilloso. O sea, sí vemos que sí como que entraban y se recorrían esas cortinas, esos velos para que entraran. Y así, ahorita que hiciste la oración, así me sentí, así sentí que Señor, sí, tú nos estás abriendo esos velos para que nosotros podamos tener el discernimiento que tenemos que tener ya en este momento, ¿verdad? De la vida. Bueno, desde la semana pasada empezamos ya así como a querer arrancar motores con esto que pues que venía muy bueno, ¿verdad? Pero como un pequeñito resumen de todo este capítulo 10, vemos que este capítulo viene ya después de que el Señor ha preparado, ¿verdad? El camino, ha demostrado que Él es el Rey, ha demostrado la autoridad que Él tiene, la gente lo ha visto, ha hecho milagros, la gente lo seguía y de esos seguidores Él escoge 12, ¿verdad? A esos 12, así empezamos el capítulo 10, dice que Él los elige, los escoge, los selecciona y después los capacita y les da la autoridad misma que Él tiene para enviarlos. Pero fíjense, esto me encanta porque, ¿qué dijimos desde que leímos los nombres de los discípulos? Pues después sigue, ¿verdad? Ahí está Mayra, ahí está Ailín, Alfonso, Patti, Cali, Claudia, Rocío. Ahí todos seguimos en esa lista, ¿verdad? De discípulos del Señor que somos enviados. Entonces, hasta recapacitamos un poquito de lo que explicó el pastor Rodolfo de Amistad Monterrey, que decía del árbol, ¿no? Qué interesante fue eso. Nosotros no vamos a decir qué soy, o a veces estamos tan preocupados en saber qué soy, que no me enfoco en los dones que ya el Señor me dio y lo que me está poniendo por hacer, ¿no? Finalmente, discípulos somos todos y enviados somos todos. Enviados a compartir la palabra, enviados a compartir las buenas nuevas, enviados a compartir el mensaje de arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado y porque el rey viene por segunda vez, ¿verdad? A establecer su reino milenial. Entonces esa parte es bien importante porque todo lo que el Señor habla nos lo está diciendo también a nosotros como discípulos del siglo XXI, ¿verdad? Y esto es maravilloso porque fíjense desde cuándo se habló esto, ¿verdad? Y sigue vigente hasta el día de hoy. Entonces, pues estamos en esa parte que el Señor, ¿se acuerdan que en la mitad que reflexionamos la semana pasada, veíamos cómo les da instrucciones precisas? Vayan a las ovejas perdidas, ¿verdad? De la casa de Israel. Primero les dijo eso. Después les dijo, no lleven alforja, no lleven dinero, no lleven, porque el obrero es digno de su salario. Y les fue dando instrucciones precisas. Pero en esta porción, el Señor quiere advertirles de todo lo que viene, de todo lo que pasa por ser sus seguidores. ¿Se acuerdan que desde en sesiones anteriores ya habíamos reflexionado en eso? ¿Estás dispuesto, verdad, a seguir a Cristo? ¿Te das cuenta lo que significa el costo? ¿Se acuerdan cuando hablamos del el escriba, ¿no? Que Jesús le decía, ¿qué le dijo? Te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le dice, sabes que las zorras tienen guaridas y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, ¿estás seguro que quieres ir conmigo? Porque tú tienes allá un lugar, privilegios, eres reconocido, pero si me sigues, no vas a tener eso, ¿no? Entonces el Señor desde ahí ya venía diciendo, o sea, si me quieres seguir de veras, porque eso tiene un costo, un costo. Entonces, en esta parte el Señor les habla muy claramente porque los va preparando, los está preparando para lo que van a enfrentar, para todo lo que va a venir a sus vidas. Y mientras ellos estén bien fortalecidos en el Señor,
y ya sabiendo, o sea, que a nosotros nos dicen, ahí Mayra nos puede platicar, viene un huracán, ahora que estaba el huracán otra vez en Cancún, me acordaba yo de cuando estaba ahí Mayra con el bebé chiquitito, pero te previenes, ¿a poco no te dicen viene un huracán? Y pues pones las maderas, sellas ventanas, haces esto, lo otro y te preparas. Entonces Jesús es lo que les está diciendo a sus discípulos y es lo que nos está diciendo a nosotros, ¿verdad? A ver, prepárense, ¿por qué? Y entonces empieza aquí, ¿verdad? Porque yo los envío como ovejas en medio del lobo. Sean pues sabios como serpientes e inocentes como palomas. Entonces, solo este versículo tiene bastante que podemos reflexionar, ¿verdad? Porque ahí les dice, y ellos han de haber dicho, pero Señor, ¿cómo? O sea, no vamos en tu nombre, ¿cómo nos mandas como ovejas? Y si vemos lo que es una oveja, que ya hemos platicado que en el de Jehová es mi pastor, ¿verdad? Que somos sus ovejas, nada me faltará. Y esa comparación o analogía con la oveja, pues vemos que es un animalito que no se sabe cuidar solo, que si se queda atorado en un hoyo no sabe salir, que es capaz de comer cosas venenosas, que no ve bien, que sigue solo el gallado del pastor, por eso los pastores golpeaban la tierra porque la ovejita siente más la vibración del piso que lo que puede ver. O sea, la oveja necesita un pastor, por eso era la misericordia que Jesús tuvo cuando dijo, tuvo misericordia de ellas, compasión de ellas, porque las vio como ovejas que no tienen pastor. Pero entonces imagínense que el Señor dice, los mando como ovejas en medio de lobos. ¡Wow! ¿Qué me pueden decir de esto? Yo aquí me pregunté, bueno, ¿quiénes son las ovejas? ¿Quiénes son los lobos? Y fíjense que si se fijaron, algunas que hace la reflexión en cuanto al texto, en el judío mesiánico dice, aquí yo los envío como a ovejas en medio de lobos, sean pues sabios como serpientes, o sea, dice sabios. Y en la Reina Valera dice prudentes como serpientes, ¿verdad? Y en algunas otras dice astutos, ¿verdad? Hay varias palabras, pero sí es interesante la palabra porque pensamos, ¿verdad? Que serpiente, siempre que decimos serpiente, pues nos imaginamos a la serpiente original, ¿verdad? A Satanás, pero aquí están viendo que la serpiente tenía algunas cosas buenas, como ser esta sabiduría. Pero quisiera saber qué reflexionaron ustedes de ahí, si quieren decir quiénes eran ovejas, quiénes eran lobos, o por qué esto de sabios como serpientes o prudentes, lo primero o por qué inocentes como lo primero que yo reflexioné fue que como que yo nunca he sido oveja mandada con los lobos, sino me he sentido lobo mandado con los lobos. O sea, como lo dijo el pastor, o sea, sí, soy muy, digo las cosas muy, o sea, no soy prudente, no soy de tacto. O sea, dicen algo y salgo a la defensa o al pero a lo mejor agresivamente. Y entonces sí decía el pastor, es que por eso te están mandando como oveja, o sea, tienes que ser manso, o sea, no puedes, o sea, a mí cuando digo, no hay algo que me prenda más que, es que son, ¿cómo dicen? Fanáticos, es que son fanáticos, y entonces salgo yo, pero entonces el fútbol sí puede ser fanático, y ahí sí puedes gritar, y ahí sí puedes levantar las manos, y puedes hacer las porras, y ¿por qué a mí me dices fanática? Porque levanto las manos o sea, pero lo hago como lobo enviado a los lobos. Entonces, sí me pegó mucho eso, sí me llegó muchísimo esa parte que dije, a ver, un momento, por algo, o sea, está clarísimo, los mando como ovejas en medio de lobos, o sea, tengo que ser más sabia, más prudente, más, porque entonces, pues, nada más me peleo. Excelente, pero mira, Maya, a mí me fascina esto que estamos haciendo, porque el Señor nos está moldeando de manera personal. Y qué hermoso que tú puedas decir eso, porque dices, yo estoy defendiendo mi fe, pero a lo mejor no estoy logrando mucho, ¿por qué? Porque no estoy siendo sabia, ¿verdad? De decir, ¿cómo me gano a estos? ¿Cómo me gano a estos? Y estar pidiéndole al Señor, ¿verdad? Hay algo. ¿Qué más quisieran hasta ahí tu comentario, Mayo? ¿O quieres decir algo más? Bueno, nada más rápido lo que dijiste ahorita, que el Señor le decía que le decía, si quieres seguirme, porque no sé qué, o sea, ¿estás seguro de que? Yo ahorita sentí que más que yo pensar en si quiero seguir a Jesús,
sentí su llamado. O sea, ay, güey, él me dijo, sígueme. ¿Qué vio en mí? O sea, ¿qué veían los rabinos en los chavitos a los que les decían, sígueme? O sea, oí la que nos mandaste, esta cortita, que aparte me encantó porque la entendí perfecto, está en inglés y la entendí perfecto. Qué bueno. Entonces me sentí muy bien. Que pues veían algo en ese chiquito para decirle, sígueme. Y yo así lo sentí, dije, a ver, espérame. O sea, él ya vio algo en mí. O sea, él vio que puedo seguir lo que tengo, las características que él necesita, no sé cómo decirlo. O sea, sí sentí eso. El llamado. Sí. Gloria a Dios. Que no era a ver si yo quiero seguirlo. No, espérame, él ya me llamó. Él ya me llamó. Entonces, si él vio algo en mí, yo tengo que descubrir qué tanto vio en mí para desarrollarlo. Claro, claro, pues qué bueno, bendición. Es una bendición porque finalmente sí hay un costo por seguirlo, ¿no? Y es este costo que es esto, esta capacitación en donde el Señor nos va a quitar lo que no, a poner lo que sí, para alcanzar sus propósitos, ¿no? Y bueno, en aquel tiempo, por ejemplo, a ese escriba Jesús no le dijo, sígueme. Ese escriba fue y le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vaya, ¿no? Y entonces ahí el Señor le dice, ok, ¿estás dispuesto? ¿Verdad? Aquí en nosotros, ¿verdad? Somos como Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No somos, somos como los apóstoles, ¿no? No fuimos los mejores de los mejores, como dice el video, ¿verdad? Sino que aquí, como dices tú, el Señor nos dijo, sígueme. Y me encanta porque hay un texto que dice que debemos caminar dignamente conforme al llamado que se nos ha hecho. Entonces, si tú escuchaste el llamado y te activaste, gloria a Dios. Ahora caminemos dignamente conforme a ese llamado. ¿Cómo? Como ovejas en medio de lobos, astutos como serpientes y mansos como palomas, ¿verdad? Porque vamos a reflejar a Jesús. O sea, Jesús jamás se puso al tú por nadie. Y dices, ay, Señor, pero es que tú tenías toda la paciencia y a mí esta gente me jala de las patillas y me desespera, ¿no? ¿Alguna otra cosa que quieran comentar de esta porción? ¿Pati? Pues yo más bien me siento como paloma enviada a las serpientes, porque sí, soy demasiado mansa, o sea, no me atrevo. Ok. Me pasa sobre todo con mis hijos, porque digo, híjole, no quiero que se vayan a enojar y luego ya no vengan o ya no los vea, o me siento que me falta mucho. Pero ahí viene, Pati, ahí viene la reflexión de la siguiente parte, ¿verdad? O sea, es que este texto, esto es bien fuerte. Y es lo que decía el pastor, esto no se predica comúnmente, no es agradable. Pero tenemos que saberlo, pues, y además pensar, nuestra propia familia ha sido testimonio de todo esto. Ojalá Rocío ahorita pudiera, al rato pueda compartirnos un poco, pero ahorita que sigamos en todo lo demás, en esto de los lobos, no sé si Ailín quiera decir algo, si Alfonso quiera decir algo de esta opción, Ailín, para ya después seguir con otro. Sí, en cuanto a lo de sean prudentes como serpientes, pues de uno de los teólogos que yo leo, habla de cómo eso implica, o sea, que la prudencia implica sabiduría, pero también creatividad, ¿no? Y creo que a veces es importante que consideremos eso, ¿no? Porque Dios es un Dios creativo y nosotros somos personas creativas. Creo que a veces culturalmente, por lo menos nosotros que crecemos aquí en México, a veces la creatividad está muy relacionada con habilidades artísticas, por ejemplo, ¿no? Y pensamos que si no tenemos ciertas habilidades, a lo mejor sí las tenemos, pero nunca las desarrollamos, no somos personas creativas, pero en realidad la habilidad creadora la tenemos todos como humanos, es una capacidad humana, ¿no? Y está bien padre que pues Dios realmente sí nos incita a ser personas creativas, ¿no? Personas creativas para que no atraigas problemas innecesarios, para que puedas evitar problemas y que si se te presentan problemas que los resuelvas de manera creativa. Entonces me gusta mucho como que ese pensar y recordar que, o sea, no necesitamos como dejar nuestra personalidad de un lado ni dejar de ser nosotros, sino más bien con quienes somos, ser creativos y usar lo que ya tenemos. Así es, y ahorita que dices de ser creativos,
lo ligaba yo con lo que comenta Patti, y ahí el Señor le va a dar la creatividad. Aquí, Patti, lo que tiene que ser es ser Jesús para sus hijos. Porque la blanda respuesta apaga la ira. O sea, tú no te vas a exaltar, no vas a pelear, pero algo que te digan, no, mira, yo me acuerdo mucho en casa de Robert en una ocasión, que empezaron a hablar de la política, y que aquí, que allá, y que esto, no sé quién estaba ahí, creo que se iba a elegir presidente. Y entonces les digo, bueno, pues yo realmente pienso, ¿verdad? Conforme dice la Biblia, que debemos orar por nuestras autoridades superiores, ¿verdad? Para que vivamos quieta y reposadamente. Entonces, si queremos vivir quieta y reposadamente, pues oremos por ellos, ¿verdad? Y entonces como que se sacaron de onda del comentario, pero no me rebatieron nada, ¿no? Como si quedaron aquí. Le digo, es que la palabra de Dios nos dice que si oramos por nuestras autoridades, que oremos por nuestras autoridades superiores para que vivamos quieta y reposadamente. O sea, viene una acción con una consecuencia. Entonces, como que de repente cositas, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando se casaron Blanca y Robert también, ahora sí que con ellos me ha tocado más. Allá en la boda, me acuerdo que les dije, ¿no? Chicos, yo quiero darles un mensaje, quiero decirles algo, para que les vaya bien en su vida matrimonial. Yo quiero compartirles una pequeña enseñanza pequeñita, y sí me dieron la oportunidad y platicamos. Entonces les digo, es que miren, si ustedes quieren ser exitosos, dice Dios que nunca se aparte de ustedes su palabra, su Biblia, sino que ustedes hagan conforme está escrito ahí. Ahí vienen las instrucciones para su matrimonio, para formar su familia, porque entonces harán prosperar su camino y todo les saldrá bien. Así es que de parte de Dios yo les digo que lo busquen, que lo anhelen, para que todo les vaya bien. Y en otra ocasión, Ivette me preguntó, no, pues ahora sí que todavía estando yo allá en México, ¿no? Pero bueno, son cositas que dices, te quedan, ¿no? Ivette me decía, no, ¿sabes qué? Yo necesito que platiquemos, porque ¿cómo le hiciste para un matrimonio, tantos años? 3 hijos, todavía no tenía ya los 3, no sabía que iba a tener ella 3 varones. Creo que fue cuando el bautizo de Emilio. ¿Qué tal? Estaba ahí Rodolfo y todo, que nos apartamos tantito y platicamos. Entonces me dice, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo haces? ¿Cómo llevas las cosas en tu casa? Y entonces tuve la oportunidad ahí de decirle, no, pues es que Dios es mi guía, Él es mi sustento, yo trato de guiarme por la palabra de Dios, y que de esa sea mi luz para guiar a mi matrimonio y a mis hijos, y no sé qué tal. Entonces digo, ellos ven algo y de repente va a ser que te pregunten, pero tenemos primero que dar ese testimonio. Claro. Y este texto, como les decía yo, esto que viene, pues es muy claro a lo que estamos viviendo, todos lo hemos vivido. Alfons, ¿tú quieres comentar algo de esta porción? ¿Quiénes son lobos? ¿Quiénes son ovejas? ¿Algo de ahí? Las ovejas, yo digo que son todos los hijos de Dios que hay en una iglesia, y los lobos son las personas que dicen ser hijos de Dios, pero no hacen la voluntad del Padre, y solo buscan ir en contra de las ovejas, confundirlas. Ok, miren, aquí él ya identificó otros lobos. Dice la palabra de Dios que hay lobos vestidos de ovejas que están dentro de las congregaciones, que están en la iglesia de Cristo, tratando, ¿verdad?, de confundir a las ovejas. Y fíjense que una vez leímos un libro que se llama El ataque de los corderos, y me gustó mucho porque decía que nosotros debemos ir por el mundo así como ovejas, pero a la hora de que llegue, a la hora de atacar, a la hora que sintamos que vienen los lobos sobre nosotros, va a salir el león de la tribu de Judá a defender a sus hijos. El león de la tribu de Judá que tenemos dentro, a Jesús, va a salir a defender. Entonces dice, ay, wow, qué lindo, ¿verdad? No es que las ovejas estemos desprotegidas, sino es como la actitud, ¿verdad? Y pues sí, aquí vemos que, no sé, Rocío, si quieres comentar, nos avisas. Me gustó todo esto, ¿verdad? De que, pues sí, podemos ver quiénes son los lobos. Si vemos las características. ¿Quieres comentar de esta parte? Sí, nada más quería yo decir precisamente lo que acaba de decir Alfonsito.
muchas veces pensamos ovejas y lobos y pues te imaginas los buenitos y los malotes. Y la verdad es que los lobos no son siempre los que vemos como los malotes. O sea, obviamente, como decía el pastor, los de ISIS, todos los que están matando cristianos y no sé dónde, los ves como los lobos y dices, sí, pues son lobos y los identificas de inmediato. Aquí Jesús nos está advirtiendo que nos manda como ovejas en medio de lobos, porque los lobos ahí van a estar cerca de nosotros. No porque están allá en el Medio Oriente, porque están cerca de nosotros y porque están disfrazados, obviamente. Entonces, un lobo puede ser una amiga que te dice, oye, pero ¿cómo estás soltera? Pues dale vuelo a la hilacha, pues ya estás no sé qué, y vete al dancing, y vete al no sé qué, y te presento a no sé quién. Ese es un lobo. Claro. Es un lobo que está, ahora sí que tratando de que caigas, porque eso es lo que quiere Satanás. Obviamente, él ve a sus ovejas y dice, a esta la hago caer o a este, ¿no? Porque cuántos hombres, pues igual, de que no pasa nada, vamos al bar, pues ahí predicas, hombre, ¿no? Ajá. Hay que ir por los perdidos. O sea, yo me acuerdo de muy al principio de la conversión de Jorge, que se iba con todos sus cuates a la cantina o a algún lado así, no sé si cantina o qué, pero bueno, a lo mejor en una casa, pero que tomaban y eso. Y él decía, es que hay que ir a ellos, o sea, como Jesucristo iba y se sentaba con los pecadores, pues así, no sé qué. Pues sí, pero Jesucristo tenía toda la ayuda al Espíritu Santo y nosotros pues quién se digo, ojalá que sí, te puedas meter en una cantina a predicar o en un, no sé, pero la verdad es que debemos de saber identificar o cuidarnos, pues, ¿no? No tampoco le vamos a ver cara de lobo a cada amiga o a cada amigo o a cada persona que no es cristiano, ¿no? Pero debemos de cuidarnos mucho, debemos de saber que estamos expuestos al ataque de los lobos que están rondando, ¿no? Entonces, si nosotros no estamos fuertes, si no estamos fortalecidos en el Señor, llenos del Espíritu, agarrados de su mano, pues tenemos problemas, ¿no? Y bueno, pues sí podemos, ahora sí que podemos usar todas las armas del Espíritu si las conocemos, si las tenemos. O sea, de ahí que necesitamos estar llenas del Señor y conociéndolo cada día más y agarrándonos de su mano y por amor a Él, porque, o sea, yo lo tuve en mi vida, trabajando tantos años rodeada de lobos, por decirlo así, que era pues todos mis compañeros de trabajo, todos, ¿no? Y todo el mundo, y aquí en mi cabeza, ¿no? Y de que estás muy joven y estás muy bien y estás muy bonito. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Quién sabe qué? Y te presenta no sé quién. Y en fin, ¿no? Como que sabes que ese ataque constante y si tú no estás fuerte, pues por supuesto que puedes caer, por supuesto. Entonces, nada más eso, saber que los lobos no son lobos físicamente, que no les vas a ver la cara de lobo a cada lobo que se te acerque, ¿no? Puede ser, o puede ser alguien, como bien dice Alfonsito, dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Que se infiltran, porque así nos lo dijo el Señor, se infiltran y empiezan a contaminar, y empiezan, ¿ay, a poco crees? ¿Ay, a poco le crees? ¿Ay, a poco no te cayó medio gordita fulana? No, pues te cayó medio mal. No, pues que, y el pastor hoy no predicó bien, ¿no te fijaste que, o sea, todas esas cosas, pues tenemos que tener muchísimo cuidado, muchísimo. Entonces, bueno, de eso comento. Cuando llegue todo lo de la persecución, comento. Ok. Ok, sí, pues que eso está excelente, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice que debemos ser sabios como las serpientes, para identificarlos, ver con anticipación, ser precavidos, ¿verdad? No vamos a dejarnos ir con cualquier cosa, con cualquier persona, ¿verdad? ¿Cómo vamos a sobrevivir a los lobos? Los lobos ya están colocados, pero debemos identificarlos, los vamos a identificar así, con esa llenura del Espíritu Santo. O sea, va a haber cosas, hay personas con las que inclusive dices, hay como que no hay comunión de espíritu, ¿no? Como que algo aquí no me checa, pero el Señor pues nos va a ir mostrando y en esa medida que estemos nosotros, ¿verdad?
sometidos a Él, Él nos va a ir dando ese discernimiento y sabemos que Jesús es nuestra sabiduría y podremos ver con anticipación y no caer en las garras de ningún lobo voraz, ¿verdad? Así es que pues, esto fue muy, muy importante. Y dice aquí, pero guardaos de los hombres. Aquí les está hablando Jesús a sus discípulos. Ya les dijo, van a ir como ovejas en medio de lobos, pero ya les dijo, sean sabios, ¿verdad? Como serpientes, sencillos, inocentes como palomas. ¿Okay? Pero guardaos de los hombres porque los entregarán a sus consejos de congregación y los azotarán en sus congregaciones. Y aún ante gobernadores, y Melchín ya les iba a leer en hebreo, y aún ante gobernadores y reyes. Yo te quiero ir. ¿En hebreo? Sí. Dice, y Melechim serán llevados por causa mía. En vez de reyes dice Melechim. No sé si es Melechim o Melechim, no tiene acento. Serán llevados por causa mía para testimonio contra ellos y los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora les será dado lo que habéis de hablar. Pues no son ustedes los que habláis, sino el Ruach de Suaba, el Espíritu Santo que habla en ustedes. Bueno, dejemos aquí a lo que habla como que de autoridades, ¿verdad? Hasta el versículo 20. Entonces aquí empieza la persecución, ¿verdad? Aquí dice, guárdense de los hombres. Y si pensamos en los discípulos, oye, a todos les pasó esto. Vemos una tras otra, y o sea, hubo partes en donde los llevaban al concilio, los llevaban ahí a las autoridades y les decían y les ordenamos que dejen predicar en ese nombre. Y ellos les decían, tenemos que obedecer a los hombres antes que a Dios. No, ¿verdad? Seguiremos predicando. Entonces ellos, pues que fueron los pioneros, los punta de lanza, los primeros discípulos, pues les tocó vivir toda esta situación realmente ante todas las autoridades. O sea, Pablo lo que quería era llegar a Roma, él quería ir ahí a hablar, ahí a dar su testimonio, ¿no? Entonces sí vemos que esta persecución que había, les está diciendo quiénes los iban a perseguir, qué iban a hacer, gobernadores, reyes, ¿verdad? Entonces, decía yo, la persecución de la iglesia fue solo en ese tiempo o sería para este tiempo también. ¿Cómo ven esta pequeña porción? Creo que la persecución va a ser para este tiempo también. Ajá. Exactamente. Y vemos que la hay ahorita, o sea, ahí sí. Pati. Cerraste tu micrófono, Pati. O sea, ya. Que vemos como los pastores, cuántos que son atacados y les levantan calumnias y hablan muy mal de ellos y en fin, ¿no? Ajá. Pienso yo en los pastores, porque pues, ¿nosotros qué? ¿A mí quién me ataca? ¿Tus hijos? Hijos, Pues sí. tus amigas, tus vecinos, tus... Pero mis hijos no me van a llevar Sí. al concilio. No, pero si te juzgan. Ellos hacen el juicio. Okay. Pues sí, Pero bueno, ahorita más adelante viene la familia. Ok, sí, Aquí sí. específicamente está hablando de autoridades y sí vemos que sí es, ¿verdad? Que sí sucedió. ¿Y cuál era la causa por la que ellos iban a ser perseguidos? Los discípulos en ese tiempo, ¿cuál era la causa? Pues por por predicar el evangelio. Por predicar el evangelio. ¿Ahí querías decir algo? Yo dije que sí. ¿Yo? Ok, ¿Pati? Pues, no, sí, o sea, tienen razón. La verdad es que yo no lo había visto así, pero pues sí, ellos me persiguen, me juzgan. Y acá vemos que en ese tiempo... Me releguen un poquito, ¿no? Por eso. Ajá. Y así es, digo, y tenemos que estar preparados, ser sabios como las serpientes, ver con anticipación lo que va a venir para estar preparados con amor para ellos,
con misericordia, porque son como ovejas que no tienen pastor, para que Claro. ahora seamos como Cristo, como ahí en la cruz clavado. ¿Y qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen, ahí clavado en la cruz. Ujú. Y nosotros pues todavía no nos han clavado en la cruz, ¿verdad? Pero sí vemos estas situaciones. Ahora sí vemos definitivamente países que hay esa persecución, ¿verdad? Aquí en Chiapas hay poblaciones en el norte de Chiapas donde los evangélicos y los católicos se pelean, pero se pelean a muerte. Hay muertos y heridos y todo. Órale. Que los excluyen. Hay comunidades, tú vas por la carretera y ves Nueva Jerusalén, Belén, Betania, todo es así porque son esas zonas evangélicas, pero son muy, son como dice Mayra, son violentos, todavía son lobos peleando con lobos, ¿no? Pero se pelean terriblemente por estas situaciones entre ellos, ¿no? Entonces sí vemos, y eso pues en nuestro país, aquí por ejemplo en Tuxtla Chico, tenemos muchísimo, bueno, hay mucho y creo que en todo nuestro país, todo lo que son la cultura de nuestro país está llena de idolatría. Y ahorita podríamos entender que pues todo eso es parte de ocultismo, de satanismo, ¿verdad? Que fueron influenciadas esas culturas que sacrificaban a los bebés. O sea, tú vas a un cenotes que hay en Chiapas, hay lugares hermosos, pero ¿para qué los usaban? Para sacrificar bebés o vírgenes. Los reyes, los emperadores, y ahorita ya se nos fueron las palabras apropiadas de eso, pero así era esto, ¿no? Y vemos que hay mucha influencia todavía. Aquí hay unas tradiciones. En Tuxtla Chico hay una imagen de un santo, que ni sé cómo se llama, que tiene un hacha en la cabeza. Porque así Madre murió mía. con un hacha en la cabeza. Y ahí tienen la imagen con el hacha en la cabeza. Y luego hacen una ceremonia donde matan patos y los cuelgan en la calle. No, tú lo ves y te da horror. Vámonos de aquí. Y como eso está lleno en todos lados, no nomás es el fetichismo africano, mexicano hay mucho y en todos lados, ¿no? Vemos pues en Estados Unidos todo lo de Halloween, pues eso allá, justo ayer me tocó, ya ven que estoy estudiando la licenciatura en UTESCO, ayer me tocó dar el tema de todo lo que es el ocultismo, el satanismo, brujería, adivinación, y yo así como que, ay, ¿por qué me tocó ese tema? Pero precisamente Estados Unidos es la cuna de todo lo que es la brujería, y vemos que en todos los países hay, ¿no? Entonces todos esos, ¿verdad?, que tienen todavía influencias, pues están en contra de todo lo que sea Jesús, están en contra, o sea, por eso aquí se pelean esos pueblos, porque ya conoció a Cristo y este no, quiere seguir con su idolatría, ¿no? Entonces sí, vemos que por el nombre de Cristo sigue habiendo muchas guerras y contiendas, ¿verdad? Muchas. Por las diferencias de creencias que hay, ¿verdad? Y por eso viene el siguiente, la siguiente porción es la más fuerte. Dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Fíjense aquí qué dura palabra. El hermano entregará la muerte al hermano. Digo, y ahí el pastor dio el ejemplo de Caín y Abel, el pastor Rodolfo, ¿verdad? Pero aquí dice, o sea, ¿cuál era el origen por qué? Por eso vimos desde el principio, ¿cuál era la causa de que los entregaran a los concilios? Predicar en el nombre de Cristo, predicar el evangelio, hablar de Jesús, querer hablarles de un reino que vendría y de un rey. O sea, aquí sigue lo mismo, seguimos bajo ese mismo contexto. En aquel tiempo siento que el pleito de Caín y Abel no fue por eso. Por eso yo de repente dije, pero el ejemplo de Caín y Abel no me hacía clic con lo que estamos hablando arriba. Ahí todavía no estaban predicando en el nombre de Jesús. Pero aquí estamos hablando de que por las diferencias de creencias, la misma familia se pondrían unos contra otros. Y yo quiero preguntar, no está mi madre aquí, ¿qué pasó con mi mamá y mi tío Vic?
digo, no lo entregó a muerte, pero ¿cuánto tiempo estuvimos separados de ellos? Sí, y hasta la fecha, si te pones a ver, no hay una conexión con nuestras primas, como que Alejandro, el de Itzel, se extraña mucho porque su hermana es muy amiga de Sandy, muy amiga de Sandy, son muy cercanas, durante mucho tiempo en la vida convivieron mucho, y cuando supieron que era nuestra prima y que era tía de Itzel, como que dijeron, ¿en serio? ¿En serio son parientes? O sea, ¿Por qué no o conviven, sea, no? ¿y cuándo se ven? ¿Y cuándo? Nunca la hemos visto en una fiesta de Sandy o en una fiesta de los niños de no sé qué, ¿me entiendes? Como, qué tremenda la separación que hubo ahí, que no logramos romper con todo y todos los años que, por ejemplo, yo estuve yendo a casa de mi tía Gloria añísimos, y estuve muy cercana a ellas, y con todo, nunca se logró romper. Que ojalá lo haga y lo Sí, rompa, ¿no? Pero pues sí. Pero bueno, pues yo ahí sí me gustaría y comentar que esa escritura durante muchos años yo la vi totalmente cumplida en mí, aunque como dice Patti, no me llevaron al concilio ni me presentaron a los verdugos, pero puede realmente una persecución ser a ese grado prácticamente. Cuando yo me convertí, pues ustedes saben, digo, en nuestra familia no fue fácil, porque pues ni mi mamá ni mi papá estaban muy de acuerdo cuando mi miocha nos llevaba al templo y eso, pues siempre hubo oposición, ¿no? De su parte. Pero en la familia de Ernesto, o sea, con Ernesto, yo viví horrores y viví cosas muy fuertes, porque pues él definitivamente se opuso a que yo fuera cristiana y estaba enojadísimo. Entonces, su mamá, por ejemplo, pues cuando yo me declaré cristiana, porque pues ustedes saben que fui de la secreta un buen rato, y cuando yo ya me declaré cristiana y dije, no voy a ir a una misa y no vuelvo a ir a misa, y cuando fue eso, fue cuando fue la misa de mi suegro, de difunto, y yo acababa de estudiar con mi tía Gloria todo lo de el ocultismo y todo lo de las misas y por la idolatría y etcétera. Entonces dije, yo no voy a ir a dar honra a un muerto, no. Entonces fue mucho más fuerte ese llamado y el haber ya conocido esa verdad que el quedar bien con mi familia política, con mi marido incluso. Entonces me acuerdo tanto que le dije a Ernesto, no voy, y el otro no lo podía creer. ¿Cómo que no vas a ir a la misa de mi papá? O sea, ¿qué te pasa, no? Y yo, pues no voy, no voy. Y tampoco le decía yo, eso es idolatría, y eso es tan mal, porque no, nunca fui de decirles, o gritarles las cosas, o así, decirles en su cara eso, no está bien, o, como que con calma, cuando podía, pues lo decía, pero cuando fue eso, haz de cuenta que se declaró la guerra. Se declaró una guerra impresionante contra mí, de la familia de Ernesto. Ernesto me dijo que me iba a quitar a las niñas, que no iba a dejar que, todavía no nacía Ernestito, que no iba a dejar que yo siguiera en eso, que estaba loca, que era no sé qué, que era una fanática, que era bueno, todo lo que se puedan imaginar. Y lo primero que me dijo fue, te voy a quitar a las niñas, porque a las niñas no las vas a educar en esa fe. Ellas son católicas y quién sé cuánto. Mi suegra lo menos que me dijo fue, no vuelve a pisar mi casa, no vuelve a entrar a la casa. Y Ernesto le dijo, no quiero que la vuelvas a traer a ninguna reunión familiar, ni siquiera Navidad. O sea, ya, para mí está muerta, ¿no? O sea, no hay más y yo no quiero volver a saber. Agarró Ernesto y los domingos se llevaba a las niñas a la misa con su mamá, pasaba su mamá por aquí afuera y se iban a misa y las llevaba a misa. Ernesto se emborrachaba así, ya saben que en una época tomó mucho, y me decía, yo soy Satanás y yo te hago lo que yo quiera. Y bueno, ahora sí que
fuerte, fuerte. Ya me dio, hace mucho que no me acordaba de eso. Ay, Rocío. Porque ahora lo veo y lo veo con cariño y bien, porque lo perdone. Pero viví varios años muy fuertes con esa persecución y con ese saber que en cualquier momento les podía hacer algo a las niñas, que se las podía llevar, que tenía obviamente a mi suegra de su parte. Llegó Navidad y oré, bueno, ahí mi tía me ayudó mucho, oré mucho y me presenté en Navidad en la casa donde fue Navidad, que fue la casa de Silvia, y a mi suegra casi le da un infarto. Y entonces le dijo Ernesto, ¿qué hace aquí, Rocío? Y yo nada más le dije, Ernesto y yo somos uno, somos una familia y somos, donde él esté yo voy a estar, es mi lugar, soy su esposa. Y a donde él vaya yo voy a ir. Y sí se quedaron como muy, muy asombrados de que pues, yo me hubiera atrevido a ir, ¿no? Con la ya amenaza y con todo. El Señor ahí se cumplió la palabra donde dice, no te preocupes, ¿qué vas a decir? Porque yo estoy ahí contigo y yo lo voy a decir. Y él me ayudaba y él hablaba de lo que yo tenía que decir. Fueron años, porque de que eso fue muy chiquita Cintia, y de ahí a que nació Ernesto fue terrible, 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 y salíamos, y si salíamos a algún lado, mi suegra siempre iba, y Ernesto, haz de cuenta que la novia o la esposa era su mamá y no yo siempre iba atrás, yo siempre estaba como separada, pero mi amor a Cristo, mi conocimiento de la verdad, me hicieron mantenerme firme. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, la persecución familiar, o sea, no me mataron físicamente, pero la señora sí me mató prácticamente, no como de la familia. Y hubo muchas, digo, groserías y cosas que ya ni vale la pena decirlas, ¿no? Porque gracias a Dios el Señor sanó mi corazón, el Señor me sacó adelante y llegó un punto en donde algunas veces cuando tuvieron problemas, me acuerdo que se enfermó la Burbus y me pidieron, bueno, estaba yo en el hospital con ellas porque la iban a operar y la señora me decía, Rocío, ¿puede usted orar, por favor? O sea, de haber sido todo aquel ataque feroz y terrorífico, llegó hasta pedirme oración cuando necesitaban orar. Ernesto, de haber sido así, de decirme, yo soy el diablo y yo soy Satanás. Y si ahorita quiero, un día veníamos subiendo aquí la curva esa terrible que hay antes de llegar a mi casa, venía yo no sé a cuántos cientos por hora y el carro nada más agarró como dos llantas y veníamos las niñas atrás dormidas. Y yo le dije, por favor, por las niñas, y dijo, pues yo soy Satanás y si quiero ahorita nos matamos. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué más? Venía tomado. Entonces, esas cosas, cuando fuimos a Cancún, me acuerdo también que iban las niñas chiquitas, ¿te acuerdas, Mike? Que fuimos en un yate, que esto y que lo otro. También hubo una noche en que se puso bien loco. Y también hacía manejando por hora, que él podía hacer lo que quisiera, ¿no? Porque él tenía como que nuestras vidas en sus manos. Y cosas así que realmente fueron ataques fuertes, muy, muy fuertes, de la familia de Ernesto, tremendos, y aún de nuestra familia, como no éramos todavía todos cristianos, pues sí, me acuerdo que mi mamá decía, no, pero pues cómo, ¿no? Como que, digo, por mucho tiempo nos prohibieron ir a casa de mi tía Gloria para el que no nos metieran ideas y cosas así. Pero yo les puedo decir que a través de todos esos años, que pues sí fueron padecimientos y fueron cosas muy fuertes, que tuve a alguien que me sostuvo
que me acompañó, pues no que me sostuvo el Señor, Amén. pero que me acompañó a través de todo eso en oración, sí podría decir, me sostuvo en oración, me tuvo en oración todo el tiempo y demás, pues le doy gracias a Dios por la vida de mi tía Gloria, Amén. que me ayudó tanto, ¿no? Pero la persecución es real. Yo me sentía en un momento dado, decía yo, Señor, si tengo toda esta persecución, esto me da la certeza que soy tu hija y que estoy en tu palabra y que estoy cimentada en tu verdad y que tú así lo dices, tú dices que nos perseguirán y que los mismos familiares te atacarán, ¿no? Y todas esas cosas se cumplieron, las pasé, pero no sola. El Señor estuvo conmigo, el Señor me sostuvo y el Señor me sacó adelante y como dice, levantó mi cabeza de una manera que pues todo el mundo lo ha visto y es maravilloso como el Señor, después de todos esos años, que ya ahorita se me hacen nada, a comparación de todos los años que he tenido la bendición de Dios, que me ha sostenido, que me ha traído hasta aquí. Entonces, pues, ahora sí que no se leen esos versículos, no los lean a la ligera. Ujú. Es muy importante saber que podemos pasar por cosas. Digo, me acuerdo los ataques, pues, en casa de Pati con Pepe, con Robert, con mi papá. Pues sí, fuertes, muy fuertes, ¿no? Así Sin es. embargo, también Blanca un día se me acercó y me dijo, ¿cómo leo la Biblia, Rocío? Yo quiero leer la Biblia. Como, o sea, como que de tratar de vivir la palabra, vivir lo que está como el Señor quiere que vivamos, dar testimonio de que Él vive en nosotros y de que estamos ahí. Entonces ahí viene lo de ser astutos como serpientes, sí, porque debemos de saber cuándo y cómo. Así No es. nos vamos a poner a discutir discusiones necias. Debemos de saber cuándo hablar, cuándo decir, cuándo es el momento propicio de decir algo, pero eso nos lo va a dar el Espíritu, tenemos que estar llenos del Espíritu y tenemos que ser mansos como palomas porque yo veo ahora con mis mismos hijos que Ernesto está tan rebelde, yo no sé qué le pasó, pero bueno, el Señor sabe y está tratando con él y lo va a sacar adelante y se va a cumplir su propósito en su vida, pero de repente me ataca bien fuerte. Así de, pues no, que muy cristiana, o qué hipócrita eres, porque no sé qué, porque tú eres cristiana y no. O sea, está así como que sobre mí, a ver qué de un primo de hace poquito. Y y le dije, ay, qué triste. ¿Qué es, mamá? ¿No eres cristiano? ¿Cuál triste? ¿Por qué te da tristeza? O sea, cosas así que yo, pues dije qué triste, porque, pues qué triste que se murió la abuelita, ¿no? Pero, o sea, en todo, en cualquier cosa es el ataque, el ataque, el ataque. Entonces, ser manso como paloma es no contestarle, o sea, a palabras muy necias, o sea, ¿qué caso tiene armar de eso una discusión? ¿No? Claro. Simplemente no le contesté. Y muchas veces, así de eso que digo, Señor, ¿qué harías tú? O sea, eso de What would Jesus do, lo traigo grabado, pero grabado, porque le digo, Señor, ¿qué harías tú? O sea, tú le voltarías una bofetada, tú le darías tú le dejarías de hablar, tú los dejarías de alimentar. O sea, entonces con eso en mente, he seguido adelante y he seguido adelante. Pero les puedo decir que la persecución no se acaba, ni se acabará, y lo que tenemos que hacer es estar firmes. Amén. Ay, Rocío, pues que visión que ahora puedas contarlo y hasta tomé una notita. Ya nos estamos bajo la obligación de
todos padeceremos persecución, de una manera o de otra, ¿verdad? Pero todos padeceremos persecución. Inclusive hubo un pastor que dijo, si hay ausencia de persecución, se pondrá en duda su vida piadosa, porque como que entonces les da a todo el mundo, sí, sí, a lo mejor también por querer ser condescendiente y no llevarla contra nadie, pues a lo mejor no, nada más como que, bueno, sí, cada quien su punto de vista, ¿no? Bueno, sí, está bien, Dios lo piensa, pues, no sé, me llamó la atención eso que dijo el pastor, ¿no? Que si hay ausencia de persecución, se pondrá en duda su vida piadosa, pero explicar que es por unos lados, ¿no? Porque dice que en algún momento de nuestro caminar cristiano enfrentaremos persecución y vemos esto que tú nos has contado, pues muchas cosas que a lo mejor que ni sabíamos. Yo recuerdo cuando yo todavía estaba con los testigos de Jehová, que sí me dejó Ernesto ir a darte estudios. Pero eso fue antes, yo creo, de todo. ¿Quién estaba chiquita? Creo que Itzel. Ya sí, no Itzel estaba chiquita. Itzel. Estaba bebé y nos dejó. Porque... Pero fíjate, yo todavía no o sea, yo les puedo decir que yo conocí a Cristo cuando tenía como 12 años, cuando mi ocha me llevó al templo y cuando a mí me fascinó la palabra y me cautivó, pero no me convertí de todo corazón. Y cuando yo realmente me convertí fue después de que nació Cintia. Cuando ya dije, de aquí soy, y pase lo que pase, y lo que me cueste, yo ahí estoy, porque esta es la verdad y en esto me quiero centrar y yo quiero caminar con Cristo, quiero seguir a Cristo. Fue ya nacida Cintia. Pero puedo decir que de los 12 más o menos a esa etapa fui simpatizante, ¿no? Entonces seguía yo yendo a la iglesia católica, fue cuando me fui a Estados Unidos, allá pues eran muy católicos, entonces iba yo a misa todos los domingos, pero leía y leía y leía mi Biblia, que mi ocha me regaló cuando me fui, y leía yo y todo me rebotaba, pero ¿por qué se hace esto? ¿Pero por qué aquello? ¿Pero por qué? ¿No? Cuando yo leía y decía no, entonces me empezaban a caer muchos veintes. Cuando yo regresé a México y le dije a Ernesto, es que a mí esto es lo que me gusta, digo, siendo novio, y me dijo, busquen tu religión, ¿por qué te vas a otras religiones? Busquen lo tuyo, ve a la iglesia y hay estudios de la Biblia, si te gusta leer la Biblia, busquen tu religión. Entonces era esa etapa en que yo andaba buscando, ¿no? Buscando respuestas. ¿Era cuando fuimos a la iglesia carismática, católica? Sí, exacto. Fue cuando fuimos ahí andaba yo y que empezaba. Ahí andaba yo contigo. Empezaba. Y luego cuando estábamos en el coro de la iglesia. En el coro, ¿te acuerdas? que era, empezaba la iglesia católica con eso del movimiento, ¿qué? Carismático. Ajá. Y empezaban a cantar como ya moderna. Entonces nos metimos al coro ahí con Carlos Estrada, creo que se llamaba. Entonces. Todavía me acuerdo algunas canciones. Sí, yo también. Pero bueno, pues fue mi búsqueda. Yo tuve años de búsqueda de que yo sabía que lo que estaba en la Biblia era la verdad y que no había nada que me llenara más que eso, ¿no? Ajá. Entonces, pues fueron muchos años de búsqueda y cuando lo encontré y dije, de aquí soy, ya dije, pues no, nadie me mueve y lo que pase, pase, y aún puedo decir, digo, por ejemplo, Ernesto dice que el motivo de nuestra separación fue mi religión. O sea, él en eso se basa para decir que nos separamos. O sea, él no tuvo la culpa, nada, no. Fue mi religión, ¿verdad? Y como yo me convertía cristiana, él se liberó en ese momento de su compromiso del matrimonio por la religión católica. Entonces, por eso se pudo volver a casar por la religión católica, porque él considera que al haberme yo convertido al cristianismo, se rompió el compromiso. Como si fuera Dios diferente. Como sí, exactamente. Todo esto pasó por la iglesia. Él está casado otra vez por la iglesia católica. ¿Sí? Tampoco lo sabían. Bueno, no quiero, digo, yo no soy mucho de hablar y decir, digo, ahorita por el testimonio lo estoy diciendo, pero para darle la honra y la gloria a Dios, porque realmente el Señor me ha llenado, me ha dado, no puedo decir cuántas veces más,
me ha multiplicado lo que jamás hubiera yo pensado tener. Que si yo me hubiera aferrado a Ernesto por tener lo que tenía con Ernesto, tanto en relación matrimonial como en su dinero, como en lo que él me podía sostener a mis hijos y demás, si yo me hubiera aferrado a eso por temor y haber dicho, no, pues mejor no le muevo, porque yo mejor sigo casada, porque Ernesto me da, ¿no? Si yo hubiera hecho eso, jamás me hubiera dado ni la mínima parte de lo que el Señor me ha dado. Exacto. O sea, cuando el Señor me dio el trabajo, cuando me veía yo en Edimburgo y en Venecia y en Noruega, o sea, ¿cuándo hubiera yo pensado haber viajado de la manera que viajé? Sí, ¿No? O sea, eso, pero ni de broma. Como mis hijos, gracias a Dios, porque no fue más que gracias a Dios, salieron adelante, tienen carrera los tres, son mujeres y un hombre de bien, que se han, ahora sí que se han formado gracias a Dios, porque no ha sido gracias al ejemplo de su papá, ni a los medios de su papá, ¿no? Entonces, el Señor me ha dado muchísimo, muchísimo más. Y en el momento que yo decidí separarme, que aunque para mí fue muy difícil, porque yo decía, es que no es de Dios, no es de Dios el divorcio. La palabra divorcio no existe en la Biblia. No hay, no, y no, digo, no existe, sí existe, pero no es lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, muchos años yo estuve en eso, de que divorcio no, porque no es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios. Y el día que yo entendí, que Dios me hizo entender, mi voluntad no es que estés sometida, humillada, o sea, no. Y yo te voy a sostener y te voy a levantar, me dio Isaías 41:10, de que no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, nunca te dejaré. O sea, esa palabra la sentí, es cuando entendí eso del rema, que te llega una palabra y dice, Señor, de aquí soy. Y ese día que el Señor me dio esa palabra, ese día decidí separarme, porque dije, de aquí en adelante dependo del Señor. Jesús es mi Señor, Él me sostiene y con Él voy de la mano. Y gracias a Dios, pues todos lo pueden ver, no les tengo que contar lo que Dios a partir de ahí ha hecho, pero lo más maravilloso de todo es que puso en mi perdón, es que limpió mi corazón, es que yo todavía le dije, Señor, si es de ti todo esto, apaga el amor que yo siento por Ernesto, que ya no me duela. Y haz de cuenta que un switch había en mi corazón y le hizo ¡pum! Y le puso off. Así de simple. Fue maravilloso. Entonces yo ahora veo a Ernesto, digo, acabamos de estar con él ayer, lo veo muy seguido, nunca dejé o sea, nunca no le permití venir a ver a los hijos, nunca le prohibí la entrada a la casa, o sea, porque entendí que no era él, o sea, ahí estaba ese lobo dentro de él haciendo estragos, queriéndome hacer daño, queriéndome lastimar, queriendo hacer daño a mis hijos, pero no era él, o sea, ¿entiendes? Empiezas a separar, y todos los que conocen a Ernesto, y pues, por ejemplo, Alfonso, tú lo tienes en muy buena estima, porque para ti fue un tío, pues, muy lindo, ¿no? Y para muchos, es que es un hombre bueno, qué chistoso, pero por decirlo así, es un hombre que tiene un buen corazón, que le gusta ayudar. Siento que está muy arrepentido y que mucho de lo que ahora hace y se acerca y todo es demostrar su arrepentimiento. Está oyendo prédicas, o sea, ya les tengo que contar que también en un punto se convirtió, si podemos decir que se convirtió. Yo creo que era nada más como para ganar mi favor, porque pues sí, no. Pero bueno, sin embargo, él conoció de Cristo, él conoce la palabra, él ya ha estado. Entonces, lo único que hago, no diario, ni mucho menos, pero cuando me recuerdo, pues digo, Señor, oro por su conversión, oro porque él
en Cristo y no le deseo más que sea salvo, él y su familia, y no quisiera que ninguno de ustedes cambie su percepción o su manera de ser con él, porque la verdad es que todo lo que ahorita pasó hace muchos años. No vale la pena decirlo, sino más que para darle la gloria a Dios y para pues que haya evidencia, ¿no? de lo que puede ser la persecución familiar, de cómo pueden ser las cosas, pero aquí, como dice Sally, ya estamos del otro lado, ¿no? Ya ahorita yo puedo ver cómo Dios ha cumplido su palabra por palabra, y la seguirá cumpliendo en mi vida, y sigo confiando en que Él está conmigo, en que viene con la diestra de su justicia, en que no tengo temor y que el Señor me sigue llevando adelante. Que veré sus promesas una a una, y que mis hijos serán de Él, estarán en Cristo, porque Él... Entonces, pues, no, o sea, yo sé que Pati está viendo mucho a Ernesto, Claudia, mi mamá también, y no quisiera que con esto que acabo de platicar cambien él. Eso No es nada que vamos. No era él. No era él. Y ya simplemente, pues fue un instrumento, ¿no? En manos del enemigo, y pues así fue, y el Señor, pues, permita que se convierta, y cuando se acuerden de él, oren por él. Pero, pues bueno, ya, ahí llego. Okay. ¿Pati? Sí, pues es que yo me estaba acordando también de un día que llegó Pepe y nos encontró aquí dando gracias antes de comer, y bueno, se armó Troya, les prohibió la entrada a Jorge y a Miocha y a todo mundo, porque no, él estaba reacio, él decía que él no quería que me vinieran a meter ideas, y que no, que nosotros nos habíamos casado por la Iglesia Católica, que yo era católica, que no tenían por qué cambiarme ni por qué quererme convertir. Y pues mira, de alguna manera, pues eso, sí estalló la bomba en ese momento, pero pues ya después se pasó y ya volvieron a entrar y volvieron a venir y todo. O sea, de que sí, realmente a veces se pone dura la situación. Exacto, exacto. Y cada uno, porque me acuerdo que decías que no quería que ni tuvieras ahí la Biblia, no te dejaba ir a una iglesia. No, yo tenía mi Biblia escondida. Okay. Yo tenía que leer a escondidas. Entonces, pues sí, efectivamente, como dice aquí, ¿verdad? Que todos en nuestro andar cristiano, de una u de otra manera, sufrimos algún tipo de persecución. Y fíjense que a mí me llamó mucho la atención, porque hablando de esto, entonces hablaba, hay una de las prédicas decía, ¿no? Que el cristianismo vive en una sociedad pluralista, en donde hay lugar para todos, que es lo que estamos viendo hoy día, ¿no? La educación inclusiva y todo debe ser equidad de género, y es algo que están macheteando en las escuelas, ¿no? De la equidad de género, y dice que aquí hay lugar para todos, no cabemos los cristianos, porque los cristianos no le damos lugar a todo. O sea, los cristianos que predicamos, ¿verdad? Que solo hay un único camino al cielo, que solo Cristo es el Salvador, que hay un solo Señor. O sea, finalmente el cristianismo es intolerante hacia otro evangelio o algo que no sea la palabra de Dios. Entonces, por eso es que también, digo, finalmente hablando de los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Por eso es que también tenemos que estar preparados a esa persecución, porque finalmente ahorita lo que quieren proponer, o lo que van a proponer en medio de toda esta revolución mundial que estamos viviendo, pues es que el ideal es que todos tengamos una sola religión. Y hace poquito una amiga que es, mormona, de familia mormona, me decía, ay, sí, Sally, es que eso es lo ideal, o sea, todos adoramos al mismo Dios. Lo mejor sería, pues, que seamos una misma cosa, todos, si al mismo Dios adoramos. Y entonces, ahí caemos en que nosotros no. Nosotros sí somos exclusivistas, ¿no? Y por eso porque el pastor ahí lo empezó empezó a hablar de eso, en qué consiste que nosotros somos radicales o exclusivistas, y es que pues no vamos a aceptar la Biblia y el libro del Mormón,
no vamos a aceptar la Biblia y alguna otra cosa, ¿no? O sea, es solo la Biblia y solo Cristo salva. Entonces, finalmente, sí somos radicales en cuanto a nuestra creencia, nuestro fundamento, y eso va a estar muy en contra de lo que quieren proponer ahora, ¿no? Que es como que la preparación, pues, para que venga el anticristo, ¿no? Que va a ser un solo gobierno, nos van a decir, así va a haber paz, ahí es cuando dicen, cuando se diga paz y seguridad, ¿verdad? Ellos van a hablar de una paz que va a venir a través de que todos, que se acaben las guerras por las diferencias y aceptamos todos ser una misma religión, tener una misma creencia, y ahorita pues lo que está entrando en la educación, ¿no? De los niños, se están metiendo cada vez más, pues las familias pueden ser mamá e hijo, las familias pueden ser papá e hijo, las familias pueden ser abuelita y nietos, o sea, la variedad de familias que existen, ¿no? No les dicen, esta es la familia. Y para nosotros como cristianos, una es la familia, punto, y no hay más. Entonces, en esa parte, quizás ahorita no hemos sentido esa persecución en ese sentido de parte de los gobiernos, porque van apenas en ese camino, van en ese trayecto de que quieren que seamos inclusivos, ¿no? Y bueno, pues sí, se hablaba de... No me acuerdo en qué país me decía Robert que ya no se les dice ellos y ellas, o sea, son ellas. Y eso ya existe. No me acuerdo si en Argentina o en qué lugar. ¿Sí? Y hasta te pueden multar a ti, papá, o hacer algún tipo de penalización si tú tratas de imponer a tu hijo el sexo que va a tener, o si tratas de imponer sus ideas. Gracias a Dios aún no ha llegado aquí, pero, por ejemplo, los libros de texto que ya traen ese tipo de cosas, yo tengo una amiga aquí en Tapachula que es cristiana y me dijo, pues yo lo siento, pero yo les voy a arrancar esas hojas a los libros de texto, pero yo no voy a enseñar eso. Y si me meto en problemas, lo siento, pero yo no voy a permitir que eso, porque ella inclusive metió, y con todo esto que les está viniendo a las escuelas, que les están dando ese material, que los libros de texto tienen que tenerlos todos, ella empezó a estudiar la Biblia en esa escuela, y les pidió a los papás una Biblia, y entonces ya te imaginarás los papás, ¿y por qué? Si la educación es laica, y que no sé qué, que no sé qué. Pues ella hizo una reunión con todos los padres de familia, y les dijo, ¿qué quiere realmente enseñar a sus hijos? O sea, lo único real, verdadero que existe es enseñar la palabra de Dios. Les dio ejemplos, ¿no? Cuando Estados Unidos fundamentó su nación en la palabra, en Dios creían, precisamente buscando tener libertad para amar al único Dios verdadero, fundaron Estados Unidos, ¿verdad? Entonces aceptaron los papás. En la escuela tú ves textos bíblicos por aquí, por acá, pero me dijo ella, yo no sé, al rato quizás van a venir a hacer algo, cuando se den cuenta, ¿verdad? Es una escuela pequeña, no precisamente es un Oxford ni un Anáhuac, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué tal esas universidades Anáhuac que son de los legionarios de Cristo, ¿no? Entonces dices, pues sí son de los legionarios de Cristo, pero no sé qué enseñanza les están dando. Pero bueno, eso era en relación también a la pregunta que les hice aquí, bueno, en por qué nosotros somos radicales o exclusivistas. Déjenme leerles la siguiente porción. Dice aquí, y serán odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este vivirá y será salvo. Pero cuando los persigan en una ciudad, huid a otra. De cierto les digo que no acabarán de haber recorrido todos los pueblos, espérenme, porque estoy leyendo perdón. No acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Entonces, aquí también tenemos algo fuerte que ahí el pastor de Amistad Monterrey como que sí dijo, miren, aquí dice, pero el que persevere hasta el fin, este vivirá y será salvo. Y entonces él se pregunta, ¿se pierde la salvación? Porque ahí él como que hace, ¿no? Miren, aquí está diciendo que solo el que persevere hasta el fin será salvo, ¿no? Ahora, aquí en la judío mesiánica dice, el que persevere hasta el fin vivirá y será salvo. Y en la Reina Valera nada más dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Le quitaron la palabra
vivirá, porque a lo mejor ya si digo, vivirá y será salvo, que ya no estoy hablando de mi salvación eterna, sino el que persevere hasta el fin de estos ataques, de esta persecución, de esto, bueno, pues va a seguir viviendo y seguirá siendo, ser salvado en esta tierra, tu salvación ya la tienes en Cristo, esa no está en duda, ¿no? Pero sí, como que el pastor como que hizo ahí la indicación de que miren, aquí está claro que dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Por eso es que después, pues mandamos la prédica, Alfon nos hizo favor de compartir varias, quisieran compartir algo de esta parte. Yo aquí pues las preguntas que puse eran, que hay percepción en la familia, o sea, ya lo vimos, ¿qué quiere decir perseverar? Y si se pierde la salvación. Pero Aileen, creo, alzó la mano. ¿Aileen? Bueno, tal cual no voy a contestar a tus preguntas. Está bien, está bien. No sé si alguien mejor quiera contestar primero las preguntas y luego ya hago mi No, está bien, porque ¿Sí? esas son solo pues cosas que yo me pregunté Ideas. en ese momento. Ok, bueno, pues hablando de esta parte del 21 al 23, primero cuando dice que serán aborrecidos a causa de mi nombre, creo que es importante recordar que, o sea, en realidad, por ejemplo, hoy en día, aterrizándolo a hoy en día, como cristianos, a veces sí, como grupo somos aborrecidos a causa de personas que tienen una falsa fe o una fe hipócrita, ¿no? Que también eso mucho daño le hace a los mismos cristianos, como decía Alfonso, de que a veces dentro de la misma iglesia esas personas hacen mucho daño a la comunidad misma o también a nuestra sociedad en general, ¿no? Entonces, sí como que tener en cuenta eso y que que Jesús no se refería tanto a eso, sino que más bien cuando alguien tiene una fe correcta que está basada en el amor, en realidad otras personas no deberían tener una razón real para ser aborrecidos, pero aquí sí lo van a hacer, ¿no? A lo mejor, que es un poquito de lo que ya platicó todo Rocío, ¿no? De que a veces entre familias esa división, eso de odio, hasta que puede llegar hasta un odio, pues no necesariamente está fundamentado en una razón real, ¿no? Sino que son muchas veces pues nuestros contextos o la manera en la que vemos las cosas que no es necesariamente la verdad, que nos puede llevar a esa división, ¿no? Y pues en la parte en la que decía más que el que persevera hasta el fin será salvo, yo creo que igual lo podemos aterrizar como que más a nuestra experiencia de hoy en día, y creo que todos, absolutamente todos nosotros como creyentes pasamos por como un espasmo religioso en nuestra vida, o sea, de fe, ¿no? Que ya sea, siento que en general es más común que sea al inicio de nuestra fe o al principio en donde empezamos a ajustar quizás nuestro estilo de vida o nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, que se ve muy claro como que ese choque en nuestras familias y nuestra familia no está en esa misma página, no en ese mismo canal. Obviamente, pues es distinto para cada situación de vida, para cada persona, pero yo pienso que es bastante normal, aunque eso obviamente no lo hace placentero, pero que si nosotros realmente tenemos esas ganas de seguir creciendo en nuestra fe, de seguir fortaleciendo nuestra relación con Dios, de seguir estudiando y aprendiendo, eso para mí es perseverar, ¿no? Porque finalmente entiendes y llegas a entender, por ejemplo, lo que Rocío nos platicaba, ¿no? Finalmente, después de un proceso, yo entendí muchas cosas, ¿no? Y te das cuenta que aún si es tu propia familia, que esté en contra de ti, que ni siquiera realmente es como que un odio activo hacia ti, ¿no? Que tienen que ver muchas otras cosas y que cuando nosotros perseveramos con una razón lo suficientemente recta y correcta, lo logramos, ¿no? Logramos perseverar y sí hay como un antes y un después de esa temporada como difícil cuando adoptamos una fe en Cristo. Uh-huh. Ok, gracias Aileen. ¿Alguien más quiere comentar algo? De la salvación, ¿verdad? Ajá. Que si se pierde. Bueno, algo que yo he estudiado es que, por ejemplo, hacerse la pregunta, a ver,
Cuando Cristo murió, ¿por cuántos pecados murió Cristo? ¿Por tus pecados pasados, presentes o futuros, o por los tres? Por los tres. Cuando Cristo muere por los pecados de las personas que estaban ahí viviendo, por las personas que todavía iban a nacer y por todos. O sea, ahí estábamos incluidos nosotros. Entonces, Jesucristo perdonó nuestros pecados hace 2020 años y ni siquiera habíamos nacido. Eso quiere decir que nuestros pecados, si yo peco ahorita o peco mañana, ese mañana ya Cristo lo perdonó. Entonces, ese pecado no me puede quitar mi salvación, porque entonces hablaría de una salvación temporal. Entonces, mi salvación, a la hora que tú te conviertes a Cristo, aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, si realmente te convertiste, tú eres salvo, tienes salvación eterna. Ahí dice salvación eterna, no salvación temporal. Entonces, esa salvación nadie te la puede quitar. Entonces, si tú pecas después de convertirte, tu salvación continúa. Lo que pasa es que tú pierdes tu comunión con Dios. La Biblia dice que cuando uno está en pecado, Dios no te escucha. Entonces, ¿qué pasa si tú pecas y no te arrepientes? Pierdes esa comunión con Dios y entonces ahora tus oraciones no son escuchadas por Dios. Y al siguiente día vuelves a pecar y vuelves a pecar. Entonces tú te enfrías, ya Dios no te escucha y entonces te empiezas a apartar, empiezas a dejar de leer, empiezas a dejar de orar. Entonces el pecado te lleva a enfriarte, así, pero no te quita tu salvación. Ahora, ¿qué pasa si tú te enfrías y vives mucho tiempo enfriado? Sí, o sea, porque tú eres hijo, entonces Dios se va a encargar de llevarte otra vez al redil y de volverte a meter al corral, y lo más seguro es que esa manera en la que Él lo va a hacer no va a ser nada agradable. O sea, va a ser algo que te va a hacer que te reacciones, pues. O sea, es como la oveja que se va del corral y Dios la vuelve a traer. Y se vuelve a ir y la vuelve a traer hasta que se vuelve a ir y le dice, ahora sí te rompo la pata y te quedas aquí adentro del corral. Entonces, si realmente nosotros somos hijos porque tenemos la salvación, pero pues, vivimos apartándonos y yéndonos al mundo, pues va a llegar un momento en el que Dios va a dejar de nada más hablarnos y va entonces a hacer algo fuerte en nuestra vida que nos haga reaccionar. Pero la salvación no la pierde uno. ¿Qué va a pasar si llega Cristo ahorita? Pues que vamos a ir al cielo, ¿verdad? Vamos a entrar con 6, vamos a ir al cielo, pero no vamos a tener premios, no vamos a tener coronas, no vamos a tener una posición, porque en el cielo va a haber posiciones. No todos vamos a ser iguales. En el cielo va a haber unos más arriba que otros. ¿Y de qué va a depender esa posición? Pues de tus obras, de qué tan fiel fuiste, de qué tan bueno fuiste, de qué tanto cumpliste la palabra de Dios. Entonces, esas personas que pasaron de panzazo, pues van a estar hasta abajo y va a haber otros más arriba que fueron más fieles, ¿no? ¿Y qué tal? Ahí también en las prédicas habla que la salvación hay 3 etapas de la salvación, ¿no? Es la salvación, la primera que es la salvífica, la primera, la que recibes cuando tú realmente confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor, la que estamos todo el tiempo viviendo, que es la santificante, pues es una salvación santificante en la que poco a poco tú vas viviendo un proceso de santificación, y en esas, como dice Alfonso, en esas caídas y levantadas, que si no, pues todos nos desmoralizaríamos, ¿no? Y diría que uno, como les he platicado a alumnos que me dicen, no, mis, esto ya no tiene perdón de Dios, ya ni me acerco a Dios porque ahora sí no me va a perdonar. Entonces es una salvación santificante, y la última es la salvación glorificante. Cuando ya venga el Señor en su gloria, venga por nosotros, ya sea que estemos vivos, nos lleve a su gloria o resucitemos, que nos va a dar ese cuerpo glorificado y nos va a salvar para vida eterna, ¿no? Entonces también es bueno entender que es como un proceso, ¿no? Y por eso es que podría ser que yo recibí a Jesús. Fíjense que en ese tema, la doctora Vero, mi compañera, que la conocieron una vez o dos, creo, ella tiene un testimonio muy fuerte porque ella quedó huérfana de mamá muy chiquita. Entonces su papá ella es del Distrito Federal,
en un mercado por ahí por la colonia Roma, no sé qué mercado era, tenía un puesto de verduras y todo eso, o sea, con el papá con eso les dio carrera a las hijas, a mí me sorprende, carrera y todo lo que les heredó. Pero el papá, y son como 6 hermanos también, y las mujeres todas tienen profesión y hay varias doctoras, y los hombres son los únicos que se quedaron, no estudiaron y están con el negocio del mercado. Pero bueno, ella nos platica que el papá, con tal de que no les dieran lata, había una señora del mercado que le decía, déjeme llevarme a sus hijas a la iglesia. Ay, sí, llévatelas. Y ella se las llevaba. Pero dice Vero que su papá también tomaba mucho, era alcohólico, que a veces tenían que salir a recogerlo a la calle, y ahí entre todos cargar al papá y meterlo a la casa, y así cosas muy duras. Pero finalmente, pues ellas se hicieron cristianas por asistir con esa señora. Pero Vero se casa acá y se viene a vivir a Chiapas. Desde que ella hizo su servicio social en San Cristóbal y aquí conoce a su esposo que es de Veracruz, también médico, y se vienen a vivir a Tapachula, y ella aquí no se congregaba, ella solo iba a la iglesia cuando iba a México, solo cuando iba a México, y entonces empieza lo que dijo Alfonso ahorita, a enfriar, entró en el rol del relajo, la cervecita, acá toman muchísima cerveza, aquí las reuniones son con las hieleras llenas de cerveza, pues por el calor, según, ¿no? Entonces queda la cervecita y acá y allá, y dice que se alejó mucho, y cuando iba a México, ahí iba a la iglesia. Y le pasó exactamente eso. Vero dice, siendo yo doctora, he tenido las enfermedades más raras. Tuve un accidente que íbamos en el carro todos, mi esposo, mis hijos y una familia, los 9 hospitalizados, el que no con un brazo quebrado, una pierna, una costilla, y fueron esas, volverte al redil, a ver, reacciona, ¿no? Ella lo dice así, reacciona. Dice, hasta que lo último que me dio fue cáncer de colon. Cuando yo conocí a Vero, ella el diagnóstico que tenía era cáncer de colon. Y ahí fue cuando ella se quebranta totalmente y le pide perdón a Dios. Y yo la conozco, es cuando nos conocemos. Y yo la empecé a ver en una iglesia, pero nunca me daba chance de hablar con ella porque antes de que acabara el pastor y ella se había ido. Ahí fue cuando nos conocimos, cuando ella estaba en ese reconciliarse con Dios. Entonces ella se reconcilia, nomás después para esas alturas ella nunca se había bautizado. Entonces ella vuelve al Señor, la sana del colon, sus compañeros médicos no lo podían creer, que el Señor la hubiera sanado de un cáncer que le da. Y ella hasta la fecha la ven, me parece la edad que tiene, súper deportista, activa, dinámica. Entonces, pues sí, vemos ese proceso de una salvación que recibes, ¿verdad? La salvación salvífica, que le llama así el pastor hermano Andrés, y la santificante, que es la que estamos viviendo cada día, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí ninguno creemos que se pierda la salvación. ¿May? Sí, yo también estoy en la creencia, por supuesto, de que la salvación no se pierde, pero que te pierdes de mucho Claro. Durante el trayecto si no estás pegado al Señor. Yo me acuerdo perfecto del ejemplo que daba mi tía Gloria, yo creo que nos los dio a todos, que era el que cuando tú te conviertes y eres salvo, te subes a un barco, a un transatlántico, y tú vas a llegar, tú vas a llegar al fin, tú vas a llegar al puerto donde va el barco, pero ¿cómo quieres vivir, no? O sea, que cuando llegaron le dijeron, oye, ¿qué te pareció el camino? Y los buffets riquísimos. No, yo me quedé en la cabina porque no sabía yo si podía comer de esos buffets. ¿Pero cómo? Y la alberca padrísima y el sol. No, pues yo me quedé en mi cabina porque pues no sabía yo que podía bajar a conocer este lugar y a conocer el otro. O sea, te perdiste de todas las bendiciones que conllevan todo ese viaje. Claro. Entonces, es eso, ya estás en el barco, ya te subiste, vas a llegar allá, pero no te pierdas de todas las bendiciones que puedes tener si vas pegado a él. O sea, todas las cosas inimaginables que te deja ver. O sea, entras a un mundo no terrenal, ¿sí? Ves milagros increíbles, ves cosas increíbles que te pierdes si estás con un pie en el barco y otro tocando el agüita del mar, a ver si está fría, está calientita, a ver si me muerde un tiburón, a ver si, sí, o sea, sí, nos estamos perdiendo de muchísimas cosas y en el trayecto no estamos realmente disfrutando todo lo que nos está ofreciendo aquí. Ya cuando llegamos al puerto, bueno, va a ser
ahora sí que totalmente otra cosa. Y como dice Alfonso, también pues hay que ganar medallitas, hay que ponernos coronitas y hay que tener check, 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 pues para ya también poder decir, lo hice, no lo hice bien. Claro. Y llegar y ponerlas a los pies de Cristo. Mira, todas estas coronas, pero son tuyas. Son tuyas, sí. No llegar nomás de panzazo. Sí. Exacto, súper bueno. Ese ejemplo, la verdad es que sí es súper claro de todo lo que podemos perder. ¿Lo tío? Sí, yo también quería comentar nada más, digo, todo lo que dijo Alfonso, totalmente de acuerdo. Y ahorita me acordé del ejemplo y pues también así es. O sea, es como quieras vivir tu cristianismo, ¿no? Con sus bendiciones, con todo su favor. O vas a estar temeroso y entonces eres como el del talento que lo esconde porque quiere que cuando regrese su Señor esté intacto, pero no sabe que pudo haberlo multiplicado y haber hecho mil cosas. Entonces, mi pregunta sería para quienes piensan que se pierde, entonces, ¿se puede volver a ganar? Si piensan ellos que se pierde, ok, se perdió, la perdiste porque no perseveraste hasta el fin. Entonces me arrepiento y le pido perdón al Señor y me perdona otra vez y vuelvo a ser salvo. Entonces me pueden inscribir en el libro de la vida, borrar y volver a inscribir. O ya, si ya la regaste y ya la perdiste y así fue, entonces los méritos de Cristo en la cruz fueron inútiles para ti, ¿no? Porque pues lo perdiste. Entonces yo creo que la mayoría de nosotros ya lo hubiéramos perdido si en ese caso fuera, porque somos seres humanos, porque además Él sabe nuestra condición y por eso se hizo hombre, para entendernos, para saber todo a lo que vamos a estar expuestos, todas las tentaciones. Él dice que 7 veces caerá el justo y 7 veces se levantará. Entonces, ¿por qué nos quieren poner esa carga tan terrorífica de pensar que se pierde? Porque entonces, a ver, yo ahorita quién sabe qué hice y entonces, pues según los que dicen que se pierde, ya perdí mi salvación. Entonces, ¿ahora qué? Ya no tengo ninguna esperanza, entonces ya puedo ser de lo peor, porque pues sí, ya la perdí de todos modos. O no sé, o sea, como que yo tengo muchas preguntas en relación a que si se pierde, ¿qué es lo que pasa o cuál es el pecado, como dicen, cuál es el pecado que hace que la pierdas? Entonces, Cristo no murió por ese pecado. Okay. O sea, sí como que me surgen muchas al pensar de la idea que la salvación se perdió. O sea, Él dijo que Él amó tanto al mundo, ¿no?, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, si nosotros estamos creyendo, tal y como dijo Alfonsito, vamos a tener, sí, cuando lleguemos a su presencia, pues lo que nuestra vida dio como frutos, ¿no? Pero no de ninguna manera a perder nuestra salvación. Entonces yo así lo veo. Sí, porque como decía también el pastor, si no sería por obras, ¿no? O sea, no sería por obras, ¿sí? Pero ahora hazlo todo bien. Y haz esto, y haz esto, y haz esto. Entonces era por obras. Entonces, ¿dónde quedó la gracia? Exacto. O sea, como que sí es, sí. Sí, sería para que todo aquel que dio a su hijo, para que todo aquel que en él cree y haga buenas obras y se porte bien y no haga el pecado que le quita la salvación, entonces puedas tener vida eterna, ¿no? Entonces ahí le están quitando algo tremendo. Ahora, mi pregunta también sería, esas congregaciones, todas esas personas que creen que se pierden, ¿no son salvas? ¿Están mal? Sí son, pero están sufriendo los pobres. Pues eso es lo que yo pienso. Digo, bueno, ellos han creído en Jesucristo. Entonces están viviendo su cristianismo con miedo de que en un momento dado van a poder perder su salvación. Si no, o sea, entonces ya vives un cristianismo no en el temor de Dios y en quererlo agradar a Él por el amor que tienes de lo que hizo por ti, sino con el miedo de que en cualquier momento la puedes regar y puedes perder tu salvación, ¿no? Entonces tienen a todas sus congregaciones en ese temor y pues nos vamos al catolicismo con el pecado mortal y el pecado no mortal, y con que, sí, ¿no?
porque entonces los tienen sometidos a miedo de que van a perder su salvación. Entonces, pues yo ahí hay muchas cosas que se me vienen a la cabeza que digo, ¿cómo pensar que la obra de Cristo no fue completa, no fue perfecta, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, Exacto. eso es lo que yo pienso. Bueno, voy a leer la última porción, ya lo que quieran comentar de las distintas. Dice aquí, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en tinieblas, decidlo a plena luz, y lo que oís al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo. Ahí sí lo peleé. A ver, pueden destruir el cuerpo. El cuerpo, el alma y el cuerpo en el infierno. Dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y bueno, pues de esta porción, ¿verdad? Yo solo había preguntado esto, ¿no? ¿Por qué dice que el siervo no es más que su maestro, ¿no? Y se explica el versículo 24 donde dice que el discípulo no es más que el maestro, ni el siervo más que su señor, ¿verdad? Y ahí, simple y sencillamente, pues estamos hablando de Jesús, ¿verdad? ¿No? Y aquí dice, no, se está refiriendo a la persecución. Si a Jesús persiguieron, no vamos a esperar nosotros que nosotros no nos persigan. Dice, si a Jesús mismo, dice al padre de familia, le llamaron Belcebú, ¿se acuerdan que dijeron? No, por Belcebú echa fuera a los demonios. O sea, dice, si al padre de familia, si a Jesús le llamaron Belcebú, ¿cuánto más, verdad? A nosotros, a los de su casa, o sea, a nosotros. Entonces, todo esto nos sigue hablando él en cuanto a la persecución, a lo que íbamos a ver, a lo que íbamos a vivir, ¿verdad? Y dice, no temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado. O sea, quienes andan en la verdad, quienes andan en la verdad y quienes no. ¿Quiénes son esos lobos de los cuales nosotros tenemos que cuidarnos, ¿no? No hay nada oculto que no haya de ser manifestado y también pues lo veo de esa manera, ¿no? Si estamos hablando de persecución, ¿por qué dicen no hay nada encubierto que no deba ser, que no sea descubierto ni oculto que no haya de saberse, ¿no? Y entonces, ¿a quiénes no debo temer y a quiénes sí debo temer, verdad? O sea, ¿qué habla aquí de un temor? Pero ¿qué me pueden comentar ya como cerrando el tema? ¿Ok? Van a todos estos, van a este mundo, les van a perseguir, van como ovejas en medio del lobo, los van a entregar en los concilios, los mismos de su casa los van a perseguir, pero no teman, ¿verdad? No teman. Uno dice, no hay nada oculto que no salga a la luz. Y dice que lo que el Señor les estaba diciendo en estos tiempos de oscuridad, nosotros teníamos que decirlo a la luz, ¿verdad? Lo que hemos oído lo tenemos que proclamar en las azoteas. Dice, cuando llegue la luz a tu vida, conviértela en vivencia para que llegue la madurez y entonces podamos nosotros enfrentar este tiempo, ¿verdad? Porque dice, no temas a los que matan el cuerpo. ¿Quiénes son los que matan el cuerpo? Los lobos, ¿verdad? Los lobos pueden matar mi cuerpo. Los lobos pueden ser, pues, esos que están persiguiendo cristianos y los matan, esos en India, en Asia, en África, ¿verdad? Que están matando el cuerpo de muchos. O en aquel tiempo, ¿qué tal los que llevaron al Coliseo de Roma? Y era un espectáculo echar a los cristianos en los leones. ¿Y se los comieron los leones? Sí, se los comieron. Y la gente cómo iba cantando alabanza. Las familias se abrazaban y entraban ahí cantando alabanzas. Pero imagínense qué fe, qué fortaleza de esas personas saber
mi hijo se lo va a comer un león, mi esposo se lo va a comer un león, a mí me va a comer un león, pero ellos entraban ahí abrazados y dice, cantando alabanzas, y se los comieron, se los comieron. O sea, así como hay ejemplos de que fueron rescatados, como Daniel, cuando los leones y cuando el horno de fuego, ha habido otros que no, y eso no quiere decir que el Señor no esté con ellos, ¿verdad? Ayer platicaba con un maestro, el otro día casi esta semana tuve que ir a la escuela, yo estaba trabajando con un maestro y entonces, hablando de que él me empezó a decir, es que mira, Sally, él tiene nacionalidad americana. Y me dijo, fíjate que tiene que ganar Trump, a lo mejor la gente no lo entiende, pero si no gana Trump, se viene ahora sí la persecución total, porque queramos o no, Trump está como deteniendo esto que traen el otro partido, que no sé cuál es el otro partido, que va a hacer contra todo lo que sea la religión cristiana, no sé qué. Le digo, bueno, pues yo descanso en el hecho que la palabra de Dios dice que él pone quitarreyes, o sea, va a quedar el que tenga que quedar de acuerdo a la voluntad de Dios y a lo que tenga que suceder en el mundo en este momento, ¿no? Le digo, pero por eso, pues ahorita hay que estar ocupados en instruir a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que todos tengan a Jesús en su corazón, para que venga lo que venga. Nosotros sabemos que el corazón de ellos está lleno del Señor, ¿no? Ay, no, me dice, yo no quisiera que venga ahorita porque mis nietos están chiquitos. Imagínate qué tremendo. Le digo, pues mejor ahorita que están chiquitos, se van al cielo. Le digo, pero en cuanto ellos pierdan la inocencia, que ahora la pierden antes, con 18 años, ellos ya tienen que recibir a Jesús en su corazón. Ay, no, como que se quedó pensando. Me dice, no había pensado en eso. Porque le digo, sí, le digo, fíjate que no sé, a mí me nació mucho esa inquietud y pues estoy estudiando la Biblia con mis nietos. Le digo, tengo un estudio bíblico con mis nietos de Querétaro y con mi Anita. Y me dice, ¿y por qué tú? ¿Por qué no sus padres? Pero así, pues porque el Señor me puso eso en mi corazón y nació en mi corazón y quise hacerlo. Y ya se queda como pensando, ¿no? Porque pues ahora sí que él tiene nietas chiquitas, pero pues sí, a veces quisiéramos que la agenda se acomode a nuestro gusto, ¿no? A lo que quisiéramos todavía hacer en este mundo, ¿no? Claro, no sabemos si venga el Señor ahorita no, pero por eso debemos ser sabios, por eso debemos prevenir, ser precavidos, ¿no? Saber que toda esta persecución va a venir y si oímos un poquito lo que está sucediendo como que por acá afuera, porque yo creo que hasta la pandemia la hicieron para distraernos, encerrarnos en nuestras casas y no ver todos los manejos que están haciendo acá. Qué terribles cosas en el mundo, ¿no? En general, en el mundo en sí. Entonces, pues sí, el Señor precisamente nos está preparando y capacitando para esto que ahorita se va a desatar, ¿verdad? Yo estoy impresionada porque el día de ayer el director nos dijo que la universidad se está preparando para tener todo el siguiente semestre en línea todavía, porque esto va a seguir. Entonces dice, híjole, qué tremendo, ¿no? Pero bueno, el Señor nos está preparando. Yo también lo veo así, el Señor nos está dando instrucciones precisas para construir nuestra arca y cuando llegue el momento nos va a decir, métanse, ¿verdad? Ahorita que estamos construyendo el arca, muchos dirán, ay, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? Y tú estudiando la Biblia, no sé, podremos haber gente, ¿no? O que hemos invitado a gente y por alguna otra manera quizás no ha perseverado, ojalá estén perseverando cada uno por su lado en su vida y no se aleje, ¿verdad? Sino que siga tomándose más de la mano del Señor, porque yo es lo que he entendido, que son instrucciones que el Señor está dando para este tiempo. Cuando Él dijo, yo soy su pastor, hey, voltéenme a ver, ¿verdad? Y entonces, pues yo aquí, me gustó mucho que después de que dice, o sea, no temas al que mate el cuerpo, debemos tener temor de Dios, ¿no? Amarlo, servirlo, ser agradecidos con Él por sobre todas las cosas, por todo lo que nos da. O sea, esos lobos ahí están ya. Dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente, viendo a quién devorar, sabiendo que le queda un corto periodo de tiempo, ¿no? Entonces digo, él lo sabe que es un corto periodo de tiempo. Y como les digo, es un corto periodo de tiempo para Dios, en su tiempo infinito. A lo mejor para mí, mi tiempo finito, pues van a ser años. Sí les dije que un día me puse a hacer la cuenta, ¿verdad? Y para Dios un día son 1000 años. ¿Cuánto sería una hora? ¿Cuánto sería un minuto?
¿no? Si lo convirtiéramos en esa proporción. Entonces digo, igual el Señor puede decir, pues es el último minuto que les queda, ¿no? No me acuerdo ahorita cuánto era, pero a lo mejor el último minuto son varios años. Pero lo que sí estamos seguros es que estamos más cerca que antes cuando se escribió la palabra, cuando se escribió la Biblia. Pasaron 2000 años de todo esto, entonces podemos creer que estamos más cerca. Estamos a una contracción menos. ¿No? Cuando te dan las contracciones y es otra más, no, es una menos, una menos. Sí, estamos a una contracción menos. Gloria a Dios. Y me encanta que después de todo esto que el Señor les dice y lo que íbamos a vivir y decir, por favor, no teman a estos. O sea, sí, pueden matar el cuerpo, pero tú estás y tú eres y serás y existirás por siempre. Vamos a vivir eternamente y ya te lo prometí, ¿verdad? Y entonces les dice, a ver, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Y con todo que se venden por tan barato, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Señor lo sepa. Pues aún sus cabellos están contados. No teman, más valen ustedes que muchos pajarillos, ¿no? Entonces sí, quizás fue duro escuchar todo lo anterior que les dijeron, porque yo también me preguntaba, dije, bueno, ¿y las familias de los discípulos? La familia de ellos, pues a veces no se sabe mucho de las demás, ¿no? Estaban casados, no estaban casados, tenían hijos. En algunas de las series de repente sacan a la hija, creo que ¿de quién fue? ¿De Pedro, creo? O sea, algunas sí están las esposas y algunos no, pero digo, ¿cómo habrá sido con sus familias también? O sea, dejaron todo y se fueron a seguir a Jesús. ¡Ey! ¿Y con qué me vas a mantener? ¡Ey! Ya no vas a pescar. ¿Y ahora de qué vivimos? O sea, yo creo que ni para ellos fue tampoco sencillo todo esto, ¿no? Y ya no hablando de lo más fuerte, o sea, pienso en lo que dice aquí en sí de la familia, ¿no? Y bueno, pues el Eran Señor... solteros, que eran jóvenes y eran solteros. No, Pedro era casado porque Jesús sanó a su suegra. Ah, sí, ¿Te cierto. acuerdas? Sí, Ajá, sí, sí. no todos eran solteros. No. No, y si eran casados, pues seguramente tenían hijos, porque pues no tenían por qué no tenerlos. Claro. Entonces, pues sí, deben de haber tenido familias. Sí, Casi todos sí, nada eran más jóvenes, que pero... dijo, ojalá alguien como yo que no tiene familia y no sé qué, y puedan seguir, que de ahí es de donde se agarran los sacerdotes para decir que por eso No celibato. se casan. Ajá. Ajá, sí. Sí, pero Pedro, ahí habla de la suegra de Pedro. Sí. Y pues de los demás no nos dan más detalles, pero pues bien podría, por ejemplo, decir, es que el hijo de Pedro siguió sus pasos y Ajá. como los reyes, ¿no? Cuando era el rey, cada uno, sus hijos iban siendo reyes. Y que aquí pues cada uno hubiera sido sacerdote, no sé, ¿no? Y sin embargo no nos da ningún dato la palabra sobre las familias de los discípulos. Entonces, Pablo, yo oí alguna vez que decían que sí fue casado, Sí, yo también. pero que seguramente era viudo. Entonces ya dice, que por eso dice Pablo, cada uno como llegó al Señor, así quédese. Si casado, casado, si viudo, viudo, si soltero, soltero, para que se ocupen de las cosas del Señor, ¿no? En Romanos creo que lo dice como que Ajá. por ese lado, ¿no? Sí. No procure, dice, pero si no puede, si es soltero y no puede con ello, cásese, porque es mejor casarse que estarse quemando. Quemando. O sea, ahí da instrucciones muy precisas, ¿no? Entonces no es ningún pecado ni problema casarse, Claro. ni aún, ¿no? Era requisito para los bueno, obispos. exacto. Sí, yo creo que lo que es muy importante para poder vivir una vida, pues, saludable, por decirlo así, cristiana, es tener esa fe absoluta de que morir nos vamos a ir con Él. Amén. Porque mientras sigamos teniendo miedo de que nos maten, ¿no? Mientras sea eso, escuchas todas esas historias terroríficas que pues sí pasaron cuando los leones, pero ahora pasan con los de ISIS y en Chiapas la persecución cuando, digo, no sé ahorita cómo siga, pero hubo una época en que se hablaba tanto de ese enfrentamiento entre evangélicos y católicos y así de matarse y todo, pero estar totalmente consciente de que en el momento que cerremos nuestros ojos, sea la razón por la que sea, Exacto. nos vamos a ir con Él.
Vamos a estar con Él, que como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo tengo el cielo, yo tengo a mi Padre, yo tengo una vida eterna y tener esa certeza absoluta y no que se te encoja el estómago cada vez que escuchas que viene una persecución o que van a venir cosas porque lo dice la palabra, no porque nosotros lo metemos, y que tengamos esa certeza de que en el momento de cerrar nuestros ojos vamos a estar del otro lado, vamos a estar con el Señor y vamos a vivir una vida eterna con Él, viéndolo. Y no sé, o sea, que eso nos mueva mucho más. Y me pudo mucho esa parte, o sea, me puso a reflexionar mucho lo que dijiste, Sally, de que cuando iba a venir apenas por primera vez el Mesías y estaban esperando el Mesías y todo el mundo hablaba del Mesías y las escrituras y decían y del Mesías y de que su llegada y de que iban a ser y que el rey que los iba a venir a salvar. Cuando ahorita se escucha que se hable de esa manera de la segunda venida de Cristo, realmente no se escucha gran cosa, no se escucha, se predica de la segunda venida de Cristo como yo creo que se debería de predicar porque no estamos lejos. O sea, sí lo dicen muchos pastores, por ejemplo, Armando me acuerdo que cerraba muchas veces, decía, bueno, hermanos, pues nos vemos, si no ha venido el Señor antes, el próximo domingo. Si no ha venido el Señor antes, o sea, Armando Alducin es muy de decir, si no ha venido el Señor antes. Sin embargo, ¿cómo nos estamos preparando para esa segunda venida? ¿Cómo es que debemos de estar como las vírgenes esperando a su novio? Amén. Yo creo que sí, a cada uno que se nos vaya revelando eso, debemos poner todo de nuestra parte para estar preparados para eso, para llenar ahora sí que llenarnos del Espíritu Santo, llenar nuestras vasijas y estar totalmente con ese anhelo, no con miedo. Claro. Hablamos del fin del mundo, hablamos de cuando esto, y nos da miedo. ¿Por qué nos va a dar miedo si tenemos a Cristo y si tenemos la vida eterna? Claro. Entonces, mientras no dominemos eso en nosotros, claro, somos seres humanos y nada más pensar en que alguien nos mate, pues obviamente nos da el patatus, pero debemos de estar confiados, debemos de tener ese anhelo de la novia esperando al novio. Amén. Y yo creo que estamos lejos de eso. Digo, hablo por mí, porque sí lo escuchas y dices, ay, no. Ahorita te oí lo de Trump y dije, ay, entonces que sí gane Trump. O sea, como que sí da miedo, sí da miedo y no debemos de tener miedo. Claro. Debemos de tener esa certeza de que es el día del Señor, Amén. el gran día, el día de la victoria, el día en donde vamos a estar eternamente con Él, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay que trabajar mucho en eso. Sí, y yo creo que el Señor definitivamente por eso, ahora sí que en el corazón de Dios nació este estudio bíblico. En el corazón de Dios nació que estudiáramos Mateo, que iniciáramos por Mateo, porque les digo que estábamos así, con Alfred platicábamos y orando y todo, y le digo, no, siento, el Señor pone en mi corazón que iniciemos por Mateo. ¿Y qué hemos descubierto en Mateo? Es la preparación para su segunda venida. O sea, Él nos está preparando y nos está diciendo, como quién quiere ser, como Herodes, que no quieres que llegue Jesús para que no te quite del trono, quieres ser como los escribas que tenían la instrucción pero que ni se hicieron nada, o quieres ser como los sabios del oriente que vinieron y trajeron, se prepararon, hicieron regalos y lo fueron a adorar y ni siquiera eran de su pueblo. Entonces digo, desde ahí el Señor nos ha ido activando en todo y por eso pues la importancia, yo veo también como cada vez más nos llenan de cosas, otra vez de actividades. Digo, no, o sea, mi tiempo devocional para leer la palabra cada día no es sacrificable por nada. Nada me lo puede quitar, porque ahí nos está dando Dios esas instrucciones precisas para hacer nuestra arca, para que en el momento que sea necesario, entremos al arca, ¿no? Y mientras que viene el tiempo del diluvio, estamos predicando su segunda venida, aunque nos digan que no es pertinente y aunque haya gente que diga, ay, no, pero ¿cuántos años tienen diciendo que va a venir y no viene? No importa, así le decían a Noé. ¿Cuál diluvio? ¿Qué lluvia? Si aquí ni llueve, eso no existe, ¿qué es eso? Lo mismo va a pasar, pero tiene que haber alguien que estemos predicando que Cristo viene y que tenemos que estar listos, como dices, con las lámparas llenas de aceite. Por eso esa prédica desde que inició la pandemia, hoy me hizo así como todo. Dije, sí, así es, y eso tenemos que hacer y activarnos, ¿no?
Pues yo doy tantas gracias a Dios porque como familia estemos activados, o sea, este es Dios, este es su Espíritu Santo, que nos está activando como familia. Y miren, ya está Irina ahí, gloria a Dios, ya es parte de la familia, estamos felices. Y a lo mejor me va a venir a visitar, ¿cómo ven? Ah, ¿qué tal? ¡Qué Sí, padre! estamos en plática. Pero bueno, antes de cerrar, Pati, vas a decir algo. El micrófono. Micrófono. ¿Ya? Ya. A mí me da miedo eso de la venida de Cristo porque pienso en mis hijos que no se han convertido y en mis nietos y digo, ay, no, un poquito más de tiempo, por favor. Pues sí, el chiste es que tú estés orando por ellos, entregándoselos al Señor y pidiéndole al Señor, dame estrategias, Padre, para hacer tú para ellos. Manda obreros a tu mies, manda a alguien. Yo me acuerdo que en alguna ocasión tú nos platicaste, hoy ¿qué creen? Que Pepe tiene un amigo que es cristiano, ¿no? Yo decía, gloria a Dios, así no hay nadie de nosotros que le hable del Señor, sino alguien por fuera. ¿Qué pasó con mi papá? No fue nadie de nosotros. Con Rocío se agarraba puñetazos casi, pero fue por fuera que llegó. O sea, que el Señor mande obreros a tu mesa de tus nietos. A lo mejor un amiguito cristiano que les hable. A lo mejor, y cuando empiecen a decirles cosas, van a venir a preguntar, oye, ¿Se acuerdan que les platiqué que Ofe tenía un compañero cristiano? Ajá, y así va a ser. Robert le dijo a Ofelia, le dijo, ¿qué le querías preguntar a tu abuelita? Ya, ay, sí, abuelita, es que, ¿qué es eso de que oro? Dice, es que él me dijo, yo oro. Ajá, exacto. Entonces, esa debe ser tu oración, Padre. La mies es mucha, los obreros pocos, yo lo sé, pero manda obreros a tu mies, que le hable, alguien que le hable a mis hijos, alguien que le hable a mis nueras, a mis nietos. Manda personas a elevadores a que les hablen. Sí. Por ejemplo. Por ejemplo. Señor va a ser lo menos pensado. Así es que tú ten fe, Pati, tú ten fe, confianza. Tú has orado por ellos, sigues orando, entregándoselos al Señor. Y tú trabajando, dejando que el Señor te siga limando, te siga moldeando. Somos obras en proceso, pero que nuestra vida sea de impacto, sea tierra deseable para otros, para que después ellos puedan venir a nosotros, ¿verdad? A Y fíjate preguntarnos. que es de alguna manera es el que me deja entrar un poquito más, pero él está instalado en lo que crees en la energía y que somos energía y que tal y tal y que... Pues pero sí, pues yo gracias a creo. Dios le ha ido muy bien. Entonces el otro día le digo, hijo, es que eso no es suerte. Tienes una mamá que todo el tiempo está orando por ustedes. Porque dices, Yo me acuerdo. es que qué suerte hemos tenido. Le digo, no, mi amor, eso no se llama suerte. ¿Te acuerdas una vez que Robert me decía que todo lo que yo había logrado era suerte? Y me decía, no, tía, pues es que, o sea, que son tus méritos también, o sea, tú eres buena en lo que haces, tú sabes esto, sabes no, todo quieres que sea por Dios y que gracias a Dios. Y le dije, no, Robert, absolutamente todo lo que yo he logrado es por la mano de Dios, porque yo ni estudios tengo, o sea, yo no tengo ningún estudio en arte, ni en historia del arte, ni en nada, ni siquiera tuve una carrera universitaria, no tuve ni una preparatoria, o sea, yo le trataba de hacer ver a Robert cómo es Dios, hasta que llegó un punto en donde tanto Robert como Blanca dijeron, no, bueno, pues sí. No, bueno, pues sí. Porque decía yo, es que yo no tenía nada, absolutamente nada, que me pudiera calificar para tener el puesto que yo tenía. Nada, no había nada, ni siquiera una carrera. Y el Señor hasta dónde me llevó. O sea, ahí yo le decía, si no puedes ver la mano de Dios ahí, pues no sé en dónde la vas a ver, ¿no? Entonces, como quiera, ellos tienen nuestros testimonios, tienen nuestras vidas delante de ellos. Yo me acuerdo de Pepe decir que si de alguien podía escuchar o querer escuchar, era de Sally, por la vida de Sally. O sea, no por lo que Sally dijera, sino por su vida, porque con su vida ha dado el testimonio de que Dios está con ella. Entonces, y con su familia. Entonces, que no es las palabras, no es de pleito, no es de lo que tú les puedas tratar de hacer entender. Y cuanto más le dices y cuanto más les has dicho, más
difícil es que a ti se abran y te escuchen. Entonces, por eso es que es mucho más fácil que llegue alguien en un elevador o que llegue alguien por otro lado total a escuchar, o sea, para que lo escuches, a que Dios te lleva a una circunstancia en donde ya te encajona, ¿no? Te encajona y ya no tienes salida más que escuchar a quien Él te mandó, y puede ser un perfecto desconocido, puede ser alguien en tu trabajo o puede ser, no sé, totalmente, o sea, se escuchan testimonios de tantísimas personas que se convierten por totalmente otras personas, no por su familia. Y no por su familia, y lamentablemente muchas veces es porque nuestro testimonio no les ha hablado de Cristo. Entonces, tienen ellos que ver en nuestra vida esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa mansedumbre, ese dominio, ese amor incondicional para nuestros hijos. O sea, como que sí tenemos que procurar dar ese testimonio. Es Sí, a muy veces como que importante. no se explican cómo es que podemos recibir a mi papá en la casa y todavía servirle algo, atenderlo. No lo entienden. Pues no, porque realmente para ellos, pues, viven por tú me haces, yo te hago, y si me hiciste, ya no te hablo, y si, ¿no? Y realmente, pues, tienen que ver el amor de Dios, pero que vean que es amor, el amor que Dios ha puesto en nosotros por Él, no por lo que Él ha hecho. Si fuera por lo que Él ha hecho, pues obviamente no tendría entrada en nuestras casas, ni mucho menos. El amor que Dios ha puesto en nosotros por Él, pero eso lo tienen los hijos, porque mis hijos tampoco lo entienden, Claro. y tampoco es, ahora sí que alguien a quien lo reciben en mi casa porque yo le abro la puerta y porque yo lo recibo, y pues ellos son respetuosos, pero ellos no les abrirían la puerta, pero porque no lo entienden. Entonces lo que tienen que ver es cómo nosotros perdonamos, y que ese perdón ahora se ha transformado en amor por Él, ¿no? Pero pues sí, solo haciéndolo, no diciéndolo, porque no. Yo no puedo Bueno, evitar que de chicas, repente pues abro su perfil y veo la foto de Marina con y los pelos se me hacen así. no abra su perfil. No abra su perfil. Yo no lo tengo de amigo. Sí, como Hay que no, hacer cuidado. en los grupos donde está él. Simplemente en WhatsApp, si tú ves Sí. su fotito que tiene, es esa. Sí. Ujú. Alguna vez yo me he sentido tentada a decirle, oye, papá, pues ya pon una foto tuya. O sea, es tu perfil, eres tú. Pues sí, muchas veces, a mí incluso los que ponen a su bebé o a su perrito a veces en su foto de perfil, como que digo, pues no hablaba de ellos, Y así ¿no? no O sabes sea, quién yo es. sé que quieres mucho a tu bebé, pero pues eres tú, ¿no? Tu nombre es Rocío Bermejo, ¿no? Y tienes un perrito ahí porque lo quieres mucho, pues no. Pero no le he dicho nada porque digo, mira. Y a lo mejor ni él lo puso, no sé ni si él sabrá cambiar su perfil. Pues sí, a Mejor lo cuando mejor, lo vean, díganle, papá, te quiero poner, ay, me encanta esta foto cuando recibiste tu honoris causa, ¿por qué no la ponemos en tu perfil? Pues Ya. sí, a lo mejor. Porque a lo mejor Eso. ni él lo sabe cambiar. Sí, Sí. seguramente no fue él quien la puso. No, cuando yo le ayudé a abrir su cuenta de Facebook, porque no tenía. Entonces yo le ayudé, y voy a decir que un poco intencional, puse una foto donde estoy yo con él, y la tuvo mucho tiempo tuvo esa foto. Entonces, pues, digo, hace añísimo, pero no sé si se acuerdan que era una foto donde yo estaba con él. Él estaba sentado y yo abrazándolo. Y ese fue su primer Facebook. Y pues ya obviamente él no sabía cómo cambiarlo, y pues se quedó ahí mucho tiempo. Entonces igual eso pasa, que no saben ni cómo. Pero bueno. Ya, dejamos de grabar ahí. Sí, porque ya estamos desviándonos.